En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaba, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabras del Señor. Es un evangelio, esto del capítulo 3 de Luca, que dice que Juan llevaba una buena noticia, así termina, ¿verdad? El evangelio que hemos leído. Evangelio significa esto, buena noticia. Entonces uno escuchando el evangelio, todos escuchando el evangelio, tendrían que quedarse contentos porque la liberación, la salvación llega con el evangelio. Pero la línea antes de esto, que decía que Juan le daba una buena noticia, dice esto, que el Mesías, Jesús, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Entonces parece, depende de la interpretación que le damos, parece que esta no es una buena noticia para todos. Parece que para quien se encuentra a ser paja, no le damos tanto una buena noticia, ¿no? Porque la vamos a quemar, ¿verdad? En un fuego que no se extingue. Pero no, esta es una buena noticia para todos, sobre todo para los que hacen experiencia de pecado. ¿Por qué? Porque todos hacemos esta experiencia y no es que hay uno que es trigo y uno que es paja. Todos somos trigo y paja al mismo tiempo. De hecho, hay momentos que somos como los santos. Hay momentos que somos como los diablos, ¿verdad? Y puede pasar esto. Por eso vamos a la confesión. Por eso nosotros decimos en los ritos de comunión, el sacerdote dice una oración, la escucharemos hoy otra vez, que dice, con la ayuda de tu misericordia, nosotros estaremos libres de pecado. ¿Qué significa? Que con la ayuda de la misericordia del Señor estaremos libres de pecado. Significa que de vez en cuando necesitamos el perdón del Señor. Y su infinita misericordia nos hará regresar siempre en la santidad. Esta es la manera como viven los santos humanos de esta tierra. Nosotros, ¿no? Cuando hago un error y me alejo del Señor, enseguida regreso ahí. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión quema la paja que hay en mi corazón, en mi alma, quema el mal que hay.
quema, sí. Es un proceso un poquito doloroso. ¿Por qué? Porque convertirse es doloroso. Cambiar manera de pensar, manera de hacer, cuesta, es duro. A veces el Señor se sirve también de las cosas que pasan, que no la manda el Señor, pero nosotros decimos la permite. ¿En qué sentido la permite? La permite porque nos permitió de ser libres. En ese sentido, lo único que permitió Dios es que nosotros hacíamos lo que hemos querido hacer desde el principio. Cuando Adán y Eva quisieron desobedecerle a Dios, o sea, quisieron faltarle a la confianza a Dios, Dios no los mató, no le quitó la vida, sino se lo permitió. En ese sentido, Dios permite que este mundo vaya como este mundo quiso ir, o sea, fuera del control de Dios. ¿Por qué? Porque este control parecía demasiado. No, yo quiero ser padrón de mi vida. Este es el pecado verdadero. Al centro de cada pecado hay esta idea. En ese sentido Dios permite, pero este mal que a veces elegimos y que después este mal toma el control de la humanidad, este mal tiene su plan, su organización, lo que quiere el mal está muy claro. El mal quiere destruirte, quiere destruir tu vida, quiere que tú mueras, quiere sacarte la esperanza, quiere que tú pienses que ya no hay nada que yo pueda hacer, ya no me merezco nada. Esto es lo que quiere el mal, no es lo que quiere Dios. Dios quiere regresarte la esperanza, decirte que cualquier cosa tú has hecho, no importa, Él te lo perdona y tú regresas a ser su hijo, como si nunca hubieras hecho nada, ¿no? Pero el mal que sucede en el mundo, Dios lo utiliza en ese sentido, porque lo utiliza como ese fuego que quema y nos ayuda a convertirnos. Sí, a veces hay experiencias que hacemos, ustedes se acordarán de algunas experiencias que hicieron en su vida, algunas experiencias que hacemos que después que las hemos sufridas nos han ayudado a pensar más de las buenas palabras del Señor. Porque las buenas palabras las escuchamos con un poco de atención. Pero cuando pasa algo malo en la vida, ahí la vida te obliga a ponerte de rodillas y a escuchar. Eso es como el mal nos habla en este mundo. Dios eso lo utiliza también para que podamos empezar un camino de conversión, para que podamos decir, así no va, así me estoy equivocando. Quiero regresar al Señor. Esto fue lo que pensó el hijo pródigo, que después que se había gastado todo, enfrente de los cerdos, no tenía que comer, no tenía dinero, ahí empezó a pensar, así no va, tengo que regresar a casa de mi padre. Y el Padre nos acoge siempre. Nos acoge, nos ayuda a través de sus profetas. Hoy tenemos un profeta grandísimo, el más grande, ¿verdad? Un profeta que está en el pasaje entre del Antiguo y del Nuevo Testamento, el mismo primo, el primo hermano de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista que está anunciando, ¿no?, este evangelio, esta liberación, este perdón incondicional de parte de Dios, prepara la vía a Jesús. Todos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es nuestra pregunta. Nosotros hoy le preguntamos a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque la conversión al final pasa siempre por algo concreto. No se queda así en palabras, como a veces pasa, ¿no? Que venimos aquí, escuchamos una buena palabra de Dios, una homilía
interesante, más o menos, y después regresamos a casa y nada cambia, todo se queda exactamente como cuando hemos salido, ¿no? De la casa. No puede ser así, ¿no? Es necesario que algo cambie. ¿Y qué? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, es cierto que lo primero que tiene que cambiar es lo de la caridad. Si no vivo la caridad empezando por mi familia, bueno, sí, estamos perdiendo tiempo, ¿no? Estamos aquí nada más porque no tenemos nada más interesante de hacer o porque nuestra conciencia nos dice, si te vas a la misa, no te vas al infierno. Ya sabemos que no es así, ¿no? Perdemos el tiempo si todo esto que estamos haciendo aquí no se traduce en una entrega más fuerte en la caridad con los demás, a empezar de mi familia o de todos los que necesitan esta caridad de mi parte, ¿verdad? Porque sí, muchas veces pasó que no solo que hemos peleado, que hemos pasado, que hemos sufrido algo de los demás, o que nosotros le hemos dado daño y sufrimiento a los demás. Estas cosas generan heridas y estas heridas necesitan de ser sanadas. Y ya sabemos que las sanamos con el perdón. Bueno, en este tiempo de preparación a la Navidad es importante que arreglamos todo lo que pasó en nuestra vida. Porque si seguimos llevándonos estas heridas dentro de nuestro corazón, bueno, esto es un obstáculo para abrazar al Señor como Él quiere. El Señor quiere que las heridas que tenemos, que las sanamos. Él nos da su ayuda, y su ayuda es la gracia de perdonar. Ya sabemos cuánto es duro, ¿verdad?, de perdonar, y la realidad es que solos no podemos hacerlo. El perdón se tiene que repetir, a veces todos los días, y además se tiene que hacer con la ayuda del Señor. El Señor Jesús tiene este poder porque Él perdona siempre y nos da la fuerza, la capacidad de perdonar a quien necesita nuestra ayuda. Bueno, quizás que hoy tú puedas pensar a esta persona, ¿no?, que te hizo daño, ¿no? Quizás que hoy concretamente podemos contestarle a lo que nos pide Juan, ¿no? O sea, de hacer este paso en la caridad pensando a la persona que te hizo daño. Yo les doy esta indicación concreta cuando vienen aquí a la comunión hoy. Si el Señor le da esta gracia, ¿no? Si le gusta de hacer esto, si quieren hacer este paso, ahora tienen toda la misa para pensarlo bien, para meditar sobre esto, y después, cuando llega el momento de la comunión y van a recibir la comunión del sacerdote o del ministro, bueno, cuando se acercan y casi están recibiendo la comunión, ustedes podrán decir estas palabras, diciendo el nombre de la persona, dicen, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te perdono. Después el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, usted dice amén. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te perdono. El cuerpo de Cristo, amén. Bueno, esto es un acto concreto, ¿no? Hay muchos que podemos hacer, pero hoy nada más que esto, para que podamos un poquito sanar, ¿no?, esta herida que tenemos dentro. El efecto inmediato que tendremos con la recepción de la comunión de esta forma será una paz interior, la libertad interior. Dentro del corazón se sentirán tranquilos, ya lo que
lo que le molestaba, ¿no? Este pensamiento que de vez en cuando venía del pasado, ya será menos fuerte, ya no será como antes, por el poder del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Él quita los pecados del mundo porque Él nunca tocó el pecado. No haber tocado el pecado por Jesús significa que siempre ha estado en conexión con Dios Padre. Nunca dejó a Dios Padre. También Juan el Bautista, bueno, que no fue preservado del pecado original antes del nacimiento, ¿no? O sea, la concepción, así como la Virgen María, ¿no? Tenemos el dogma que hemos celebrado justo hace pocos días. La Virgen María fue concebida sin pecado original porque Dios la preservó para preparar la venida de Jesús y en previsión de la muerte y resurrección de Jesús. Juan el Bautista nació con el pecado original porque le recibió de Isabel por generación. Pero cuando, así dice la tradición, así la devoción le gusta creer, y a nosotros nos gusta también creerlo, que cuando María se fue a visitar a Isabel y la saludó, Isabel sintió que su hijo en su vientre regocijó. Esta alegría, este gozo, bueno, es cierto que fue el Espíritu Santo, ¿no? Que bajó, que vino por las palabras de María que le saludaba a Isabel, ¿no? Y entonces la devoción y la tradición dice, este es el momento en que Dios canceló el pecado original de Juan el Bautista. Ahora Juan, puro, purísimo, ¿no? El primo hermano de Jesús, el precursor, el más importante de los profetas, bueno, está anunciando a los demás este evangelio de conversión para que podamos también nosotros quitarnos el pecado que tenemos dentro de nuestro corazón y estar también nosotros en conexión con Dios. Esto es el pecado, romper la conexión con Dios, la comunicación con Él. Si siempre estás hablando con Dios y hablándole con amor, bueno, ya estás en gracia de Dios. Bueno, intentamos de hacer esto y sobre todo perdonándole a los demás, así que nuestra unión con Dios pueda ser llena.